Déjanos un comentario con tu ciudad o país, nos emociona saber desde dónde nos ves. Nadie hablaba de lo que pasaba en la trastienda del burdel de Deadrock, Montana. Pero todos lo sabían. Afuera, el viento soplaba con furia, sacudiendo las paredes como si quisiera arrancarlas. Adentro, el olor a sudor, humo y whisky se mezclaba con risas forzadas y el piano desafinado que apenas lograba tapar los gritos. Otra noche igual. Otra mujer que no podía levantarse. ¿Dónde está? Rugió un cliente desde el rincón, tambaleándose de pie y golpeando la mesa con fuerza. Pagué por ella hace una hora. Una mujer con corsé rojo, el maquillaje apenas cubriendo los moretones, se acercó sonriendo sin ganas. Está por salir, amor. Solo se está arreglando. ¿Arreglándose? Siempre es lo mismo con esa. ¿Enferma, cansada? ¿Y si mejor me traen al predicador? Detrás de una cortina manchada, Clara temblaba. Apoyaba una mano en su pecho, intentando controlar la tos. Aún tenía sangre en el pañuelo, y la fiebre le hacía sudar a pesar del frío que se colaba por el suelo. Ni siquiera podía mantenerse en pie. Salo te saco a rastras, espetó Geneva, la dueña del lugar, con voz grave y seca. No puedo, susurró Clara. No terminó la frase. El golpe sonó seco, directo al rostro. Se tambaleó, se sostuvo del mueble y dejó caer el trapo, que le manchó la palma con sangre. Geneva ni siquiera se inmutó. Entonces tampoco mereces cenar. En el salón, el cliente arrojó un vaso contra la pared. Todos fingieron no ver. Excepto uno. Cerca de la chimenea, un hombre solo observaba. Abrigo negro, sombrero cubriendo el rostro, ojos serenos como un río en invierno. No había dicho una palabra desde que llegó al pueblo. Pero en ese momento, se levantó. Geneva no lo notó hasta que ya estaba a su lado. ¿Vas a matarla aquí mismo?, preguntó, sin levantar la voz. ¿Qué dijiste?, respondió ella, desconcertada. Te pregunté si planeas matarla. El silencio se apoderó del lugar. Hasta el borracho de la barra dejó de beber. Geneva lo fulminó con la mirada. No es asunto tuyo. El hombre metió la mano en su abrigo, sacó un fajo de billetes y lo dejó sobre el mostrador. ¿Esto alcanza? Ella lo miró con recelo. ¿La vas a comprar? Me la llevo. Y fue todo. Sin explicaciones. La levantó del suelo como si fuera una pluma. Clara no protestó. Ni podía. Su cabeza se apoyó en su hombro, y su aliento cálido apenas le rozó el cuello. Olía a jabón barato y a sangre. La puerta se abrió de golpe. Una ráfaga de viento entró como cuchilla. Y nadie los detuvo. Nadie se atrevió. La nieve lo cubría todo. No quedaban huellas, ni caminos, ni sonidos, solo el crujido de los cascos del caballo y el viento aullando entre los árboles, como si la montaña quisiera advertirles algo. Ellie apretó la manta alrededor del cuerpo de Clara. Era liviana. Demasiado liviana. Apenas un soplo de vida en sus brazos. La tenía sentada frente a él, envuelta en lana gruesa, la cabeza descansando contra su pecho. El caballo avanzaba lento, con esfuerzo, abriéndose paso por el sendero helado. Por favor, murmuró Clara, sin abrir los ojos. No me devuelvas. No vas a volver, dijo él, aunque no sabía si ella lo había escuchado. El ascenso era duro. Árboles cubiertos de escarcha se alineaban a los lados del sendero, como testigos callados. El cielo empezaba a oscurecerse cuando llegaron a un claro. Allí, al borde del bosque, se alzaba una cabaña de madera. Pequeña, con el techo algo vencido, pero firme. El humo apenas salía de la chimenea. Ellie desmontó y cargó a Clara en brazos. El frío le mordía las piernas mientras avanzaba con dificultad entre la nieve alta. Sus pasos eran pesados, pero no se detuvo. Dentro, la cabaña estaba helada.
La chimenea apagada. La oscuridad era densa. Ellie la colocó con cuidado sobre el catre junto a la ventana. Luego se agachó, encendió el fuego, sopló las llamas con la paciencia de quien ha vivido muchos inviernos y colocó trozos de pino y abedul hasta que el calor empezó a empujar la penumbra hacia atrás. No la desvistió del todo. Solo le quitó las botas empapadas y el chal que aún goteaba nieve. La cubrió con mantas gruesas, se aseguró de que sus pies estuvieran calientes. Luego fue hasta la alacena y sacó una pequeña bolsa de hierbas secas. Su madre solía preparar infusiones con eso. Para la fiebre. Para los escalofríos. Ellie preparó el té, dejó que el aroma a pino y salvia llenara la habitación y se arrodilló a su lado. Levantó con cuidado su cabeza y acercó la taza caliente a sus labios. «Toma», susurró. Ella apenas reaccionó. Bebió un sorbo, con los ojos entrecerrados por la fiebre, y volvió a caer dormida. Él se quedó allí, sin moverse, escuchando su respiración, viendo cómo el color regresaba, lentamente, a sus mejillas, cómo su rostro dejaba de estar tan tenso. No pensaba en lo que haría mañana. Solo en que, esta noche, ella no moriría sola. Cuando el fuego tomó fuerza, Ellie se sentó cerca. No por costumbre. No por deber. Solo para estar ahí, en caso de que necesitara a alguien cuando llegara el amanecer. Clara despertó con el chasquido suave de la leña ardiendo. Abrió los ojos bruscamente, como si su cuerpo esperara una amenaza. El techo era de madera, bajo, desconocido. Las paredes eran de troncos, y el olor, humo, bosque, algo tibio. Pero no había gritos. No había cadenas. Solo silencio. Se incorporó de golpe, pero un dolor agudo le atravesó el costado. Gimió, y se llevó la mano a las costillas. Estaban vendadas. Tenía la garganta seca, los labios partidos. La angustia la golpeó de pronto. ¿Dónde estaba? ¿La habían vendido de nuevo? ¿Otro lugar, otra jaula? Tranquila, dijo una voz masculina, baja, serena. Ella giró la cabeza, temblando. En la esquina de la habitación, un hombre tallaba algo en un pedazo de madera. No la miraba. Pero su voz no era hostil. «Estás a salvo. Estás en mi casa». Clara se subió la manta hasta la barbilla. Su cuerpo reaccionaba antes que su mente. «¿Qué es esto?», preguntó. Él levantó la mirada un instante. Sus ojos eran grises como tormenta, pero no fríos. Solo llenos. «Necesitabas ayuda». «Eso es todo». Ella tragó saliva. «¿Y qué quieres a cambio?». «Nada», respondió, sin dudar. «Ni tu historia. Ni tu gratitud. Puedes quedarte hasta que tengas fuerza para decidir». El tono era calmo. Sin exigencias. Sin sonrisas disfrazadas. Eso, más que todo, la descolocó. No pedía. No imponía. No controlaba. Solo estaba. Ella volvió a recostarse, sin dejar de observarlo. Durante los días siguientes, no hablaron mucho. El viento no cesaba allá afuera, arrastrando nieve como si quisiera borrar el mundo. Pero adentro, la cabaña tenía calor. Ellie no invadía su espacio. No se acercaba sin razón. Solo aparecía para cortar leña, calentar agua, o dejarle un cuenco de sopa al lado de la cama. A veces espesa, con papas. A veces más clara, con hierbas y caldo. Pero siempre caliente. Él doblaba las mantas que ella empujaba dormida, recogía la taza vacía sin hacer preguntas. Nunca la tocó. Nunca forzó una conversación. Y eso, lentamente, empezó a aflojar algo dentro de ella. Al tercer día, Clara logró incorporarse sin tanto esfuerzo. Se quedó mirando por la ventana. Ellie estaba afuera, cortando leña. Las mangas arremangadas,
el rostro sereno. No tenía los gestos toscos de un hombre fuerte, sino los movimientos de alguien que aprendió a hacer lo justo. Clara lo observó sin saber por qué. Cuando él volvió, la saludó con un gesto simple. «Ya estás sentada». «Todavía duele», admitió ella. Él asintió, con la misma naturalidad con la que uno acepta el invierno. Curar siempre duele. Más tarde, mientras cruzaba la cabaña arrastrando los pies, Clara notó algo en el estante, una fotografía enmarcada. Una mujer de vestido blanco, sonriendo al lado de un Eli más joven. Él no sonreía, pero su postura era otra. Más tranquila. Más viva. ¿Tu esposa?, preguntó ella, tocando el marco con cuidado. Eli no la miró. Revolvía la olla con lentitud. «Lo siento», susurró Clara. Él solo asintió. Y no dijo nada más. Esa noche, ella se quedó mirando el techo desde la cama. La leña crujía en la chimenea. Todavía no sabía por qué la había salvado. Ni quién era en realidad. Pero cuando el viento golpeó los cristales, y ella no temió un puño ni una voz gritando su nombre, supo algo. Por primera vez en mucho tiempo, podía dormir, sin miedo. Los días se hacían más largos, pero el frío seguía ahí. Pegado a los árboles como una pena vieja que se negaba a marcharse. Dentro de la cabaña, sin embargo, algo empezaba a cambiar. Clara, que antes apenas respiraba, ahora se movía con más soltura. Primero fueron pasos cortos. Luego, gestos cotidianos, llevar su taza al fregadero, enderezar las mantas por su cuenta. La palidez de su rostro comenzaba a ceder ante un rubor leve, casi imperceptible, pero real. Incluso, una tarde, se le escapó una risa. Pequeña, torpe, como si su cuerpo no recordara cómo hacerlo. Eli no dijo nada. Pero se detuvo un instante. Como si su mundo, por un segundo, hubiera hecho una pausa para escucharla. Desde ese día, él empezó a mostrarle pequeños fragmentos de la vida en la colina. Como apilar la leña para que secara mejor. Como encender un fuego difícil con la mezcla justa de pino y abedul. Le explicó cómo esparcir el grano para las gallinas sin asustarlas, y cómo cepillar a la yegua antes de que el frío de la mañana le calara los huesos. Lo hacía sin imponerse. Sin convertirlo en lección. Solo compartía. Como quien ofrece un pedazo de tierra a quien ha vivido demasiado tiempo sin raíces. Por las mañanas, tomaban café en el porche. Envuelta en mantas, Clara sostenía su taza con ambas manos, dejando que el calor le penetrara los dedos. El valle frente a ellos solía desaparecer bajo una neblina helada, como si todo lo demás quedara lejos, fuera del alcance. «Nunca me gustó el café», murmuró un día, con una media sonrisa. Eli la miró de reojo. «¿Y ahora?» «Todavía no me gusta. Pero me gusta cómo se siente». Él sonrió sin decir nada. Solo bajó la vista a su taza. Una tarde, mientras remendaba su chal junto al fuego, Clara habló del pasado. Su voz era firme, pero no buscaba compasión. No lo miraba, solo observaba la aguja entrar y salir de la tela. Mi esposo se llamaba David. Solo estuvimos casados 2 inviernos. Trabajaba en las minas de Elorn. Pausa. Me dijeron que fue una fuga de gas. Que probablemente no sintió nada. Pero no lo creí. Eli no la interrumpió. Tampoco hizo gesto alguno. No teníamos ahorros. Ni familia. Un hombre al que le debía renta me dijo que conocía un lugar donde podía ganar dinero. No entendí qué clase de lugar era, hasta que las puertas se cerraron. El hilo se le escapó de los dedos. Apretó los labios. Durante un tiempo, deseé enfermarme. Pensé que tal vez morir sería un alivio. Silencio. Eli se levantó, sirvió más café y se lo tendió. No dijo lo siento. No dijo qué horror. Solo le ofreció calor. No creo que morirse sea una misericordia, dijo al fin.
Ella levantó la vista. Y por primera vez, lo miró de verdad. No había juicio en sus ojos. Ni lástima. Solo comprensión. Como si sus dolores hablaran el mismo idioma. Desde ese día, algo se volvió distinto. Más fácil. Más humano. Los silencios dejaron de ser incómodos. Las miradas ya no se esquivaban. Y la casa, antes apenas un refugio, ahora empezaba a sentirse como un lugar que tal vez podría quedarse. ¿Desde qué lugar del mundo estás viendo esta historia? Cuéntanos en los comentarios, nos emociona saberlo. La rutina cambió sin que nadie la planeara. Compartían sopa sin hablar demasiado, se reían de una ardilla que robaba trozos de leña, y trabajaban codo a codo sin tener que explicar por qué. Había entre ellos una calma nueva. No de las que nacen por costumbre, sino de las que solo se encuentran después de perderlo todo. Por las noches, Clara se sentaba a leer en voz alta, usando los libros viejos que Eli había dejado en un estante cubierto de polvo. Él seguía con sus manos ocupadas, tallando madera con una concentración fingida. Pero sus ojos rara vez se apartaban de ella. A veces, sus manos se rozaban al pasar los platos. A veces, sus miradas se sostenían apenas un segundo más de lo que la lógica permitiría. Y entonces llegó la tormenta. El viento azotaba el valle como un animal herido. La nieve golpeaba las ventanas con furia, y el fuego crepitaba con intensidad cuando el grito de Clara lo atravesó todo. Eli dejó caer el tronco que tenía entre las manos. Cruzó la habitación en dos zancadas. Clara se revolvía en la cama, empapada en sudor, los labios balbuceando algo entre el sueño y el miedo. No, por favor, no me encierren. Se arrodilló junto a ella, colocando una mano suave sobre su muñeca. Clara, susurró, con firmeza. Estás aquí. Estás a salvo. Ella no despertó, pero su respiración empezó a calmarse. Sus dedos, antes crispados, se relajaron lentamente. Eli dudó. Luego, sin pensarlo demasiado, envolvió su mano entre las suyas. Estaba helada. Temblaba. Y sin saber por qué, se quedó así. En silencio. Esperando a que pasara la pesadilla. Cuando por fin ella se tranquilizó, él no regresó a su silla. Se quedó a su lado. No como un guardián. No como un salvador. Solo como alguien que sabía lo que era no tener a nadie cuando más se necesitaba. Al día siguiente, los rumores ya corrían en Deadrock. Las historias cambiaban según la boca que las contaba, pero el murmullo era constante. Alguien se había llevado a Clara. Un forastero. Nadie sabía su nombre, solo que había desaparecido con ella montaña arriba. Geneva escupió en el piso del salón. Era mía, dijo, entre dientes. Y alguien me la robó. Una semana después, la recompensa apareció clavada detrás del mostrador de la tienda general. $50 por el regreso seguro de una mujer fugitiva. Sin nombre. Solo una descripción. Pálida, joven, enfermiza. Pero valiosa. Para algunos, eso era todo lo que hacía falta. Luther Cobb arrancó el cartel sin decir una palabra. Alguna vez había sido cazarrecompensas. Ahora era solo un hombre endeudado y peligroso, con más fuerza que conciencia y la mirada de quien ha hecho cosas peores por menos. Partió al amanecer. Llevaba su revólver, una cuerda gruesa y un viejo recuerdo de Clara, de cuando todavía sonreía. La nieve era profunda, pero Cobb sabía rastrear. Habló con un trampero. Siguió marcas de cascos por la orilla de un arroyo helado. Vio un trapo con sangre tirado entre las piedras. Luego, en la distancia, el humo. Fino, casi invisible, enroscándose sobre los árboles como si marcara el camino. Ya casi estaba allí. En la colina, el invierno parecía detenido en el tiempo. Eli cortaba leña con precisión meticulosa. No por apuro. No por rutina.
sino como alguien que conoce el valor de mantener las manos ocupadas mientras la mente intenta no pensar demasiado. Cada tronco lo colocaba con cuidado, como si la forma en que se apilaban pudiera dar orden a algo más que la madera. El caballo se acercó desde el establo, tranquilo. Pero Eli lo sintió. Un ruido. No era el viento. Era otra cosa. Una huella en la nieve. Más profunda de lo normal. Otra, cerca de la valla. No eran suyas. El instinto lo atravesó como un relámpago. Soltó el hacha. Entró sin hacer ruido. Clara estaba junto al fuego, revolviendo una olla de guiso. Cuando lo vio entrar con el rostro serio, lo saludó con una sonrisa suave, casi tímida. Una de esas que nacen cuando uno empieza a sentirse parte de algo. Él cruzó la habitación en 2 pasos. «No salgas», le dijo, sin mirarla. «¿Qué pasa?», preguntó, dejando la cuchara. «¿Son lobos?». Eli no respondió. Cargó la escopeta, revisó su revólver y aseguró las ventanas. «Algo peor», murmuró. Afuera, la nieve comenzó a caer otra vez, lenta, espesa, como si la montaña estuviera conteniendo el aliento. En algún punto del bosque, oculto entre los árboles, Luther Cobb observaba la cabaña. Apoyado contra el tronco de un pino, su mano descansaba sobre la empuñadura del arma, y una media sonrisa se dibujaba bajo su bigote. Ya la había encontrado. Adentro, Clara lo miraba. No preguntó más. Solo se quedó cerca de Eli, que ahora estaba sentado en la mesa, con las herramientas desplegadas con calma ritual. Tomaba cada bala, la inspeccionaba, limaba los bordes, y las colocaba ordenadas sobre un trapo limpio. No lo hacía con furia. Lo hacía con memoria. Clara lo observó con más atención que nunca. Nunca lo había visto tocar un arma. Ni cuando cazaban conejos. Ni cuando un zorro se acercó al gallinero. Siempre había preferido las trampas. El silencio. Ahora algo había cambiado. ¿Ya lo has hecho antes?, preguntó, bajando la voz. Él no levantó la mirada. Solo dejó el cuchillo, se recostó levemente y clavó los ojos en el fuego. Luché por el sur, dijo con voz baja. Me alisté a los 17. Pensé que defendía la tierra, el honor, todo eso que uno cree al principio. Hizo una pausa seca. Pero un día desperté con sangre en las botas. La de un niño. De un campesino. De un hombre que solo quería volver a casa. La voz se le quebró apenas. Y fui bueno en eso. Demasiado bueno. Cuando terminó la guerra, supe que ya no era hijo de nadie. Me vine al oeste para desaparecer. Clara cruzó los brazos. No como barrera. Más bien como alguien que necesita sostenerse a sí misma antes de hablar. ¿Por eso no llevas armas?, Eli asintió. Juré que no volvería a usarlas. Salvo que la vida de alguien dependiera de ello. Ella tragó saliva. No eres el único que perdió quien era. Él levantó la mirada. Ella respiró hondo. Yo solía ser esposa. Cantaba mientras cocinaba. Leía por las noches. Quería plantar flores en la entrada de mi casa. Después, solo fui un cuerpo en un lugar que no podía salir. Me olvidé de cómo sonaba mi risa. De cómo se sentía ser yo. Las lágrimas se le escaparon sin pedir permiso. Se las limpió con rabia. No sabía quién era, hasta que me trajiste aquí. Él la miró largo rato. Las líneas de su rostro eran las mismas, pero algo en sus ojos cambió. Se puso de pie. Se acercó. Si pudiera volver atrás, dijo con firmeza. Si supiera lo que sé ahora, volvería a ese pueblo. Y aun sabiendo lo que costaría, volvería a llevarte conmigo. Clara abrió la boca, pero no dijo nada. No hacía falta. En su voz, ella había escuchado todo lo que llevaba años deseando creer, que no era una carga,
ni una deuda, ni una casualidad. Era una elección. Y él la había hecho. Justo entonces, la nieve volvió a arremeter contra las ventanas. Y entre el frío, el pasado y el presente, algo invisible pero verdadero se selló entre ellos. Todavía no era un beso. Todavía no era una promesa. Pero era el comienzo. La noche era tan quieta que el crujido de la nieve al caer parecía un susurro sagrado. El fuego en la cabaña ya no rugía, apenas unas brasas daban luz, proyectando sombras suaves sobre las paredes. Clara dormía profundamente. Por primera vez, su respiración era tranquila. No escuchó la puerta. Luther Cobb se movía como una sombra vieja, uno de esos fantasmas que no olvidan ni perdonan. Entró con pasos silenciosos, los pies pesados por la nieve, pero el alma ligera por lo que creía ganado. No desenfundó el arma. No hacía falta. Prefería la cuerda. El silencio. Eso siempre lo había hecho sentir poderoso. La vio acostada, la colcha cubriéndole los hombros. Con un solo tirón la arrancó y la agarró de la muñeca antes de que ella pudiera gritar. Le tapó la boca con fuerza. SHH, no hagas escándalo, niña, murmuró, como si estuviera calmando a un animal salvaje. Clara luchó, pataleó, pero su cuerpo aún estaba débil. No había comido bien en días. Él sacó una cuerda y le ató las muñecas con rudeza, como quien ata una carga, no una persona. Causaste muchos problemas, cariño. $50. 50, solo por estar viva. Imagínatelo. Ella lo miró con rabia. Y entonces lo mordió. Él gritó, la abofeteó con la mano libre. Clara sintió el sabor metálico en la boca. La sangre caliente. El pánico volvió, esa sensación de estar otra vez encerrada, de que todo lo ganado era solo una pausa antes del infierno. Cobb tiró de ella hacia la puerta. Y ahí estaba Ellie. De pie en el umbral. Con nieve en el abrigo y el rifle ya levantado. Su mirada fue directa. Fría. Firme. Déjala, dijo con una voz que no permitía réplica. Luther sonrió con sorna, sin soltar a Clara. Vaya, no pensé que volvieras tan rápido. Te hacía más lento. Más, solo. Ellie no parpadeó. La sueltas. Cobb acercó su mano al cuello de Clara, apretando apenas. ¿La quieres? Paga el precio. Si no, me la llevo. Y esta vez, nadie la vuelve a ver. El rifle temblaba en las manos de Ellie. Pero no por miedo a él, sino por todo lo que su cuerpo recordaba. La guerra. Los gritos. El humo. Las balas que nunca se olvidan. Las que uno dispara y las que nunca se atreve a disparar. Clara lo vio. Vio su lucha interna. El horror que aún lo ataba. Ellie. Gimió. Dispárale. Pero él no podía moverse. Luther empezó a retroceder hacia la puerta, arrastrándola consigo. No lo tienes en ti, vaquero. Lo veo en tu cara. Estás oxidado. Clara, con los labios partidos y la garganta rota, alzó la voz. Si no hubieras venido por mí esa noche, estaría muerta. Pero viniste. No porque tuvieras que hacerlo, sino porque quisiste. Lo miró, firme, a través del miedo y las lágrimas. Y ahora soy yo quien elige. Su voz era temblorosa, pero cierta. Te elijo a ti. Y eso bastó. Ellie respiró hondo. El gatillo crujió. Un disparo rompió el silencio. Luther se detuvo en seco. Bajó la vista. La sangre se le extendía por el pecho como una flor oscura. Tropezó hacia atrás. Cayó. Ya no se movió. Clara se desplomó de rodillas, jadeando. Las cuerdas aún en sus muñecas. El cuerpo temblando. Ellie dejó caer el rifle.
también cayó de rodillas. No por el peso del arma, sino por lo que cargaba dentro. El pasado. El trauma. Las sombras. No podía respirar. Ella, atada, se arrastró hacia él y apoyó su frente contra la suya. Se acabó, susurró. Ya se fue. Me salvaste. Pero Eli no respondía. Su mirada estaba perdida en el fuego, como si todavía viera sangre que no era de ahora. Clara le tomó las manos. Temblaban. Las sostuvo con las suyas, firmes a pesar de las marcas. Porque esta vez, era ella quien lo sostenía a él. La nieve no dejó de caer durante días. Pero algo empezó a derretirse por dentro. El cuerpo de Clara ya estaba más fuerte, pero su espíritu seguía en reparación. Caminaba más firme. Dormía mejor. Pero algunas noches, aún despertaba con el corazón latiendo como si hubiera corrido una milla. En esas noches, Eli no decía nada. Solo le dejaba sostener su mano hasta que pasara. Y ella lo hacía. Sin pedir permiso. Sin vergüenza. Como quien ya entendió que hay silencios que también cuidan. Afuera, la montaña seguía callada. Adentro, la cabaña empezaba a parecer un hogar. Eli reparó el porche. Enderezó la viga hundida. Reemplazó las contraventanas rotas con madera seca. Clara, por su parte, abría las ventanas cada mañana, aunque el viento doliera. Dejaba entrar el sol aunque aún le costara confiar en él. Plantó flores silvestres junto a la entrada, margaritas, salvia, y unas pequeñas flores amarillas cuyo nombre no conocía, pero que le recordaban al calor. El aire ya no olía solo a humo. Olía a tierra nueva. A vida. Eli hablaba poco. Pero su silencio era distinto ahora. Ya no era una barrera. Era presencia. Clara podía sentarse junto a él sin decir una palabra y sentirse acompañada. Protegida. Válida. Una noche, cuando Eli despertó con los ojos empapados de guerra, no se levantó solo. Ella se sentó a su lado, tomó su mano y no la soltó. No le preguntó nada. No necesitaba respuestas. Solo estar ahí, en la grieta, donde duele, donde comienza la sanación. Esa misma semana, Clara se sentó sola a escribir algo. No para enviar. No para mostrar. Solo para sacar lo que llevaba dentro. Escribió una carta a la versión de sí misma que una vez creyó perdida. Pensé que nadie volvería a mirarme sin vergüenza. Pensé que no tenía nada más que dar. Pero me equivoqué. Hay un hombre que me vio no por lo que había perdido, sino por lo que aún cargaba en el alma. Me dio cobijo. Me dio sopa. Pero, sobre todo, me devolvió a mí misma. No eres una ruina. No eres una sobra. Eres alguien que, aún rota, fue vista, y fue elegida. Dobló el papel con cuidado. Lo guardó bajo una tabla floja del suelo, solo para saber que estaba allí. Esa tarde, cuando el sol pintaba las colinas de ámbar y rosa, salieron al porche. Clara tomó la mano de Eli. Él no la soltó. Nunca me has preguntado qué quiero ahora, dijo ella, mirándolo de frente. Él levantó una ceja, curioso. Quiero quedarme, dijo. No porque te deba algo. No porque no tenga a dónde ir. Sino porque este lugar es el único donde me he sentido bien. No solo viva. ¿Bien? Eli apretó su mano, firme, pero no dijo nada. Ella colocó su otra mano sobre su pecho. ¿Sientes eso? Él asintió, despacio. Aún late, susurró ella. A pesar de todo. De la guerra. Del miedo. De los golpes. Aún late. Y ahora, late por mí. En sus ojos, algo se abrió. No era tristeza. No era dolor. Era esa verdad lenta y silenciosa que llega después de sobrevivir.
se inclinó y apoyó su frente contra la de ella. Y, por primera vez en sus vidas, ninguno de los dos quiso estar en otro lugar. Pasaron las semanas. Lentamente, como florecen las cosas que han estado congeladas demasiado tiempo. A finales de marzo, los primeros brotes verdes comenzaron a romper la escarcha. Asomaban tímidos entre la tierra dura, como recordatorios de que hasta lo herido puede volver a nacer si se le da el tiempo. La cabaña, que un día fue refugio y luego hogar, ahora se transformaba. Eli colocó nuevas tablas en la entrada. Reforzó el tejado. Clara llenó la repisa de frascos con semillas, plantas secas y flores recolectadas. La casa ya no era solo suya. Era de ambos. Aunque ninguno lo había dicho en voz alta. Él seguía despertando algunas noches, empapado en sudor, con los fantasmas aferrados a la espalda. Pero ya no se encerraba en sí mismo. Dejó que Clara le tomara la mano. Y ella ya no temía sostenerlo. Estaban aprendiendo. Cada uno desde su propia herida. Una tarde, Clara se sentó en la mesa con un trozo de pergamino, una pluma, y el silencio de quien necesita cerrar un ciclo. No era una carta para nadie más. Era para ella misma. Yo pensé que no quedaba nada. Que mi cuerpo era lo único que aún podía ofrecer, y que incluso eso ya no servía. Pero me equivoqué. Porque alguien vio lo que yo había dejado de mirar, que todavía estaba viva. Que mi voz, aunque temblara, seguía ahí. Que mi dignidad no se había extinguido. Solo estaba esperando. Algunos corazones no regresan iguales. Algunos vuelven con cicatrices. Pero los que se quedan, los que miran tus pedazos rotos y los llaman bellos. Esos son los que importan. Dobró la carta y la guardó bajo la tabla suelta cerca de la cama. No por nostalgia, sino para recordar que todo eso se había pasado. Que esa mujer rota y esa mujer viva, eran la misma. Ese día, al caer la tarde, el cielo se tiñó de un dorado suave, y el campo se encendió con una luz que parecía venir desde adentro. Clara y Eli salieron al porche. Se sentaron como siempre, uno al lado del otro, envueltos en mantas. El silencio era cómodo. El viento ya no aullaba. Solo murmuraba entre las ramas. Entonces, él le tomó la mano. Y no la soltó. Pero esta vez, puso algo en su palma. Un anillo. No de oro. No con piedras. Forjado a mano, a partir de una vieja moneda que él había fundido, moldeado y pulido por días sin que ella lo supiera. No tenía brillo. Pero en su centro, latía fuego. Clara lo miró, los ojos húmedos. Él no dijo muchas palabras. No hacía falta. Te elijo, dijo Eli. No porque necesitabas que te salvaran, sino porque me salvaste tú a mí. Clara respiró hondo. Sus labios temblaron, pero esta vez, no era miedo. Era verdad. Yo también te elijo, susurró. Elijo esta vida. Contigo. Con todo lo que trae. No fue una boda. No hubo testigos. Solo el viento, los pájaros y el campo floreciendo como si también celebrara. Y cuando se besaron, fue lento. Sin urgencia. Sin culpa. Un beso de dos almas que se reconstruyeron, y decidieron caminar juntas. En una tierra donde los disparos hablaban más fuerte que los sentimientos, donde las cicatrices pesaban más que las palabras, un hombre había bajado el arma. Y una mujer había decidido quedarse. No porque no tuviera a dónde ir, sino porque por fin, había encontrado un lugar al que llamar hogar. La primavera llegó con fuerza. La montaña floreció como si también necesitara sanar. El campo frente a la cabaña se llenó de mostaza silvestre, de un amarillo tan vivo que parecía inventado por alguien que nunca había perdido la esperanza. Eli trabajaba en silencio, como siempre. Pero su forma de moverse era distinta. Como si ahora sus pasos fueran compartidos. Clara ya no necesitaba permiso para reír. Lo hacía libre,
con esa risa que había estado años enterrada. Hacía pan. Plantaba. Pintaba con tintes naturales. Y cada cosa que tocaba dejaba una huella. Una tarde, mientras compartían café en el porche, Clara lo miró. ¿Alguna vez pensaste que podrías volver a empezar?, le preguntó. Eli la observó. Tardó en responder. No, admitió. Pero tú tampoco pensabas que alguien pudiera mirarte y verte entera otra vez. Ella sonrió. Y asintió. Ese era el punto. Ninguno de los dos se salvó solo. Ambos se eligieron, sin promesas de perfección, sin juramentos eternos. Solo con la decisión de quedarse. Día tras día. Y eso, en un mundo como el suyo, ya era más que suficiente. Porque esta no era una historia de rescate. Era una historia de redención. De lo que pasa cuando dos almas rotas no intentan arreglarse, sino que simplemente deciden sostenerse mientras sanan. Y mientras el viento bajaba con suavidad por las laderas, ya sin gritar, solo susurrando, la cámara se aleja de la cabaña donde dos corazones, imperfectos, heridos, sobrevivientes, decidieron no volver a esconderse. Porque incluso después del invierno más largo, el amor todavía florece. Si esta historia tocó algo en tu alma, si te recordó que aún después del dolor puede haber ternura, esperanza y elección, entonces regálanos un me gusta, comparte esta historia y suscríbete a Historias del Viejo Oeste. Aquí narramos los amores que no siempre salen en los libros, pero que marcan para siempre. Suscríbete, porque la próxima historia ya se está escribiendo, y podría parecerse a la tuya.